Hola, soy Carmen Báez, bienvenido a su programa En Entrevista. La obesidad y las enfermedades asociadas a esta condición representan uno de los principales problemas de salud pública de este siglo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde 1989 los casos de personas con obesidad se han duplicado, alcanzando proporciones epidémicas a nivel internacional. Entre los factores asociados al desarrollo del sobrepeso y la obesidad se encuentran el estilo de vida, el ambiente y la predisposición genética. En México, uno de los países con mayor índice de obesidad, hay un grupo de investigación que estudia el papel de genes asociados con el índice de masa corporal y cómo estos genes pueden explicar el sobrepeso y la obesidad en los mexicanos. Hoy en el programa En Entrevista, un espacio radiofónico de la Agencia Informativa CONACYT y que se transmite desde las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, conoceremos sobre este proyecto acompañados por la doctora en Ciencias Sandra Romero Hidalgo, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Genómicas, donde se lleva a cabo este proyecto de investigación. Mi nombre es Carmen Báez y les doy la más cordial bienvenida a quienes nos sintonizan y, por supuesto, a nuestra invitada. Doctora, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Doctora, no, al contrario, gracias. Es un gusto tenerla aquí. Y bueno, como comentaba en la presentación, hay muchos factores implicados en el desarrollo de la obesidad. Pero mi pregunta es, ¿cuál o cuánta es la predisposición genética de la población mexicana en el desarrollo de este padecimiento? Bueno, yo creo que a mí me gustaría empezar por dar un poco de antecedente de... Por supuesto. Efectivamente, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica estamos estudiando varios grupos de investigación, pues este tema de obesidad y rasgos relacionados a la obesidad para poder entender justamente estas tasas de prevalencia y esta epidemiología que se está presentando en nuestro país en comparación con otros países. Un poco como antecedente, pues me gustaría decir que, por ejemplo, la obesidad es una de estas enfermedades que se considera como multifactoriales, ¿no? Hay otro tipo de enfermedades que se consideran monogénicas, en donde realmente el componente genético tiene un papel mucho más importante. En estas enfermedades multifactoriales el componente genético tiene un papel importante, pero es un mecanismo mucho más complejo que en las enfermedades monogénicas, ¿no? Las que se conocen como monogénicas, en donde son varios genes, múltiples genes que están interactuando entre ellos y además interactuando con el medio ambiente. Entonces, este mecanismo complejo, pues es el que ahorita estamos tratando en México y en el mundo como de tratar de entender, ¿no? Gracias al proyecto del genoma humano y a este desarrollo tecnológico que se dio como consecuencia del proyecto del genoma humano, ha surgido mucha tecnología que nos ha ayudado a entender el papel de este componente genético. Y entonces uno de estos estudios, por ejemplo, que un tipo de estudio que empezó a salir fue uno de estos estudios que se conoce como escaneos completos del genoma, en donde podemos estudiar muchos puntos a lo largo de todo el genoma en un individuo de una manera relativamente sencilla. Y entonces es a través de estos estudios que finalmente se han podido empezar a identificar estos factores genéticos que están involucrados en las enfermedades complejas o multifactoriales y que nos están ayudando a entender cómo es que están funcionando y cuál es el mecanismo. Sin embargo, todavía estamos, en algunos fenotipos como la obesidad, que es un fenotipo muy complejo, todavía estamos, en ese camino de construir toda la fotografía completa y entender exactamente cuáles son los factores que están interviniendo. Hay muchos factores que ya se han reconocido que participan en el tema de la obesidad, y de manera particular, pues nosotros estamos estudiando dos que pues son especialmente interesantes para la población mexicana, ¿no? Entonces, es mucho, todo lo que hay alrededor de la obesidad. Todavía no tenemos exactamente la respuesta de qué es lo que está haciendo que la obesidad tenga esas tasas de prevalencia en nuestra población en comparación con otras, pero estamos como en ese camino de tratar de entender cómo es que está pasando eso en nuestra población.
Con respecto a estas dos variantes, son variantes genéticas. Con respecto a estas dos variantes, ¿se han visto en otras poblaciones? ¿O cómo es que dicen, bueno, vamos a estudiar estas, qué es lo que detonó que eligieran a estas dos variantes? Claro. Bueno, una de estas variantes es la que se conoce como FTO, ¿no? Por sus siglas en inglés. Este gen FTO fue descubierto, fue identificado en uno de estos estudios de genoma completo, más o menos en el 2007. Y a partir de esa fecha se empezaron a replicar de manera consistente su asociación con obesidad en todas las poblaciones. Es el gen de obesidad por excelencia, ¿no? Sin embargo, en la población mexicana, el efecto que tiene, varios grupos han tratado de aproximarse a cuál es el efecto que tiene el gen de FTO en nuestra población, y al parecer no tiene un efecto tan importante como lo tienen otras poblaciones. Entonces eso es como una duda que nos causaba qué es lo que podría estar pasando en la población mexicana, dado que este gen pues es el gen más importante que se ha reportado para obesidad, y que nosotros, teniendo esas tasas de epidemiológicas, pues no lo tenemos como tan pronunciado. Y entonces decidimos, sí se ha visto el efecto de DFTO, se ve específicamente, por ejemplo, cuando se comparan una población de peso normal contra una población obesa mórbida, ¿no? O sea, cuando se seleccionan individuos que tienen como características extremas de obesidad, entonces sí se captura, digamos, el efecto de FTO en nuestra población, pero con el índice de masa corporal, que es esta medida que nos ayuda, pues de alguna manera a acercarnos a la obesidad, no se ve como un efecto tan importante ni comparable al que se ve en otras poblaciones como la europea, por ejemplo. Entonces esa era una duda que nos causaba este gen en particular. Y por otro lado está este otro gen, ABCA1, que es un gen, estos genes pues tienen muchas variaciones, y efectivamente, como tú lo dijiste, solo estamos estudiando 2 variantes genéticas, una de cada gen, como para representar al gen, ¿no? Entonces este gen ABCA1, otra investigadora de ahí del Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el 2007 describió una variante que tenía que ver con principalmente niveles de colesterol, pero también se asociaba a obesidad y también se asociaba a diabetes tipo 2, esta variante en particular en este gen de ABCA1, pero su asociación más fuerte era para niveles de colesterol. Esta variante tiene una historia como ha sido muy estudiada, ¿no? En los últimos años. Primero, este grupo de investigación, en colaboración con muchos otros investigadores, pues describieron esta variante. Posteriormente se empezó a ver cuál era la distribución de esa variante en todas las poblaciones, y lo que se identificó es que es una variante privada del continente americano. Está muy frecuente en poblaciones nativas de América, y diluida, digamos, en poblaciones mestizas, pero está completamente ausente en población de origen europeo, población de origen africano, asiático, no existe. Entonces, como que la pregunta natural para esa variante era, si solo existe en población mexicana, entonces, ¿cuándo surgió? ¿Y por qué estamos observando una frecuencia tan alta en nuestra población? Y entonces un estudio posterior estudió cuál era la frecuencia en diferentes poblaciones, y además si esta variante, estudió la hipótesis de si esta variante había sido seleccionada positivamente porque confería alguna ventaja para algún rasgo en la población en algún momento en el tiempo. Sí, parece que sí tiene evidencia de que fue seleccionada, y por eso incrementó su frecuencia en nuestra población, en poblaciones de América. Posteriormente se vio también en otra investigación que, por ejemplo, tiene una interacción con los carbohidratos. Personas que portan la variante, si consumen mayor cantidad de carbohidratos, tienen un efecto mayor en los niveles de colesterol, ¿no? Baja los niveles de colesterol bueno, que no es lo que queremos y que son los que representan un riesgo cardiovascular.
Y entonces se identificó que hay una interacción específicamente entre la variante y el consumo de carbohidratos en un grupo de personas que son específicamente mujeres premenopáusicas. Okay. Después se siguió afinando, digamos, el conocimiento de esta variante y ahora, por ejemplo, se sabe que también tiene una interacción con el índice de masa corporal, pero para la distribución de la grasa en el cuerpo, ¿no? Entonces, como que está modulando de alguna manera la distribución de la grasa en el cuerpo. Y entonces, como nosotros no veíamos en FTO el efecto esperado y teníamos esta otra variante que es más de origen nativo americano, que tiene un efecto con el índice o tiene una participación con el índice de masa corporal en distribución de grasa, entonces la pregunta era si puede existir este caso que como producto del mestizaje de la población, de una combinación, digamos, de componente genético nativo americano en combinación con componente genético europeo derivado de la conquista y un componente adicional que es un componente africano que se incorpora más en el siglo XVII por migraciones de esclavos, si podían existir darse estas combinaciones de variantes, digamos, de diferentes orígenes y que estén modulando estos fenotipos en nuestra población. Entonces esa fue, digamos, la intención de estudiar, dado que ya habíamos visto que ABCA1 interactuaba con el índice de masa corporal para la distribución de la grasa, que FTO tiene una participación muy importante en obesidad, pero que en nuestra población no se ve de manera como tan contundente. Entonces la hipótesis será que estas dos variantes pudieran estar interactuando entre ellas, y así como ellas puede haber muchas otras, ¿no? Que en donde se estén dando combinaciones como resultado del mestizaje, que estén haciendo diferencias en estas tasas de prevalencia, ¿no? Y sí, efectivamente lo que observamos es que sí hay una interacción entre estos dos genes para modular el índice de masa corporal, que cuando se quitan a los portadores de la variante de ABCA1, que es la nativa americana, entonces lo que observamos es efectivamente el mismo efecto que se observa en otras poblaciones como la europea, y que la participación de ABCA1 pues de alguna manera sí está teniendo algo que ver con FTO. Estos dos genes hasta este estudio no habían sido ligados antes, o sea, los dos han sido reportados como que se expresan en tejido adiposo, que tienen que ver con colesterol, con todos los rasgos metabólicos en general, pero así como ligar su función todavía no se había establecido hasta esta investigación. Y bueno, aquí cabe mencionar que pues es como una construcción del conocimiento. Entonces ahorita este es un primer hallazgo de que hay una interacción entre estas dos variantes, una FTO específicamente, pues nosotros asumimos que viene con el componente europeo porque es muy frecuente en Europa y muy poco frecuente en población nativa mexicana, por ejemplo. O sea, es alrededor del 6% de frecuencia en población nativa americana y alrededor del 50% de frecuencia en población europea. Y los mestizos mexicanos tenemos alrededor del 20% de frecuencia. Mientras que la otra, que es más nativa americana, está ausente en Europa y viene más con el componente nativo americano. Entonces, es como la conjunción de estas dos las que están pues generando configuraciones genéticas que también están participando en modular estos rasgos en la población. Doctora, los avances en el campo de la genómica, pues bueno, han crecido exponencialmente, tanto en el conocimiento como en el desarrollo de tecnologías. El hecho de observar, como usted lo menciona, es como un primer indicio, ¿no? Es ciencia básica, ¿no? Pero el hecho de saber de ahorita de entrada que se relacionan estos dos componentes genéticos, ¿cómo podría ayudar en este índice de la obesidad? Es decir, en términos tecnológicos o más bien de aplicación, sería como apagar estas interacciones o qué hacer, ¿no? Para que no siga esta interacción y, bueno, genere este problema de obesidad. Bueno, por un lado, pues
este conocimiento va a servir como para conocer mecanismos, como mecanismos de interacción a nivel biológico, digamos. Y por otro lado, pues en un mediano plazo, mediano largo plazo, pues la idea es que esta información se vaya incorporando, digamos, a la práctica clínica y que pues dé lugar pues a identificar tal vez individuos en riesgo o tal vez dar recomendaciones dietarias, dado que ya hay también una interacción, digamos, con un componente de la dieta que son los carbohidratos. Entonces, en ese sentido es que pues va a llegar este conocimiento a la práctica clínica. Bien. Y bueno, para este proyecto de investigación se estudiaron a personas, me imagino que con cierto grado de obesidad, ¿o cómo fue esto? Bueno, este es interesante porque estos estudios de genoma completo, que no es el caso en este estudio en particular, requieren de muchos individuos para poder captar señales, porque estos fenotipos o estos rasgos que son multifactoriales complejos son muchos genes, pero cada uno de ellos tiene como un efecto muy sutil, ¿no? Que no es una sola variante o un pequeño grupo de variantes lo que va a hacer que se desencadene la enfermedad o el rasgo, sino que es el conjunto entre muchas variantes con efectos pequeños y en conjunto con el ambiente. Entonces eso es lo que va a hacer que se desencadene. Y entonces captar esos efectos pequeños no es tan fácil y entonces requiere como de que haya pues suficiente poder estadístico, porque finalmente son basados en fundamento estadístico. Entonces captar, por ejemplo, las interacciones, o sea, todos en la comunidad científica estamos conscientes de que el papel de las interacciones entre genes es muy importante y que está todavía muy poco explorado por las dificultades metodológicas, porque captar esas interacciones metodológicamente no es tan fácil. Se requieren muchos individuos para poder estudiarlos. Entonces, en este estudio en particular, pues como que se conjuntó la colaboración de varios grupos que ya tenían muestras recolectadas, ya tenían datos genéticos recolectados. Entre ellos estaba una muestra, por ejemplo, del ISSSTE, una muestra de un proyecto del Instituto de Cardiología, otra muestra de otro proyecto del INMEGEN, otra muestra que venía, por ejemplo, del IMSS, y entonces logramos juntar un total de 4,000 muestras, en donde para cada uno de esos individuos tenemos pues algunas variables como la edad, el índice de masa corporal, y tenemos la información específica para el gen, la variante del gen ABCA1 y la variante de FTO. Y entonces con esa información fue que logramos cruzar estas dos variantes y pues lo que obtuvimos fue un resultado estadísticamente significativo. En general, los estudios genéticos deberían de ir acompañados de una réplica, ¿no? O sea, de replicar el resultado en una población independiente y obteniendo el mismo resultado. Nosotros no teníamos la posibilidad de hacer esa réplica porque no teníamos la posibilidad de volver a reclutar a 4,000 individuos para poder ver si eso mismo que observábamos se observaba en otra réplica independiente. Entonces lo que hicimos fue probarlo más a nivel de expresión en unas muestras pequeñitas en donde veíamos si realmente podía existir esta interacción a nivel de expresión entre estos dos genes. Se observa algo consistente entre esas dos, y aunque esto no represente una réplica, pues es una consistencia lo que se observa. También se evaluó en una corte más pequeñita de niños, también se observa un comportamiento similar, pero tampoco se logra capturar, digamos, la interacción como se captura con los 4,000 individuos adultos. Y bueno, es la evidencia de esos tres es lo que nos permitió como reportar este hallazgo, y ahora lo que se está haciendo son más estudios funcionales para ver realmente cuál es el papel de la interacción a nivel funcional. ¿A qué se refiere con estudios funcionales?
Pues ya evaluar, por ejemplo, el nivel de expresión en células, en individuos con ciertos genotipos, como para confirmar realmente que haya una interacción a nivel funcional. Bien. Doctora, adicional a este tema de la obesidad, pues bueno, este proyecto pues deriva de otro, ¿no? Que buscan ciertas características de la población mexicana. ¿De qué características estamos hablando? Pues estamos estudiando varios rasgos. Muchos de ellos tienen que ver con rasgos metabólicos, con obesidad, con niveles de colesterol, dislipidemias, y se están evaluando diferentes variantes puntuales o a nivel de genoma completo, y utilizando como diferentes estrategias también como abordajes, porque esta característica de nuestra población, de ser una población mezclada, con una mezcla reciente, eso pues lo hace un reto, ¿no? Porque tenemos como una estructura genética que es mucho más compleja que otras poblaciones que son más homogéneas, ¿no? Entonces, y como que estudios recientes que han estudiado la diversidad y la estructura genética de nuestra población, pues ponen en evidencia que nuestra población tiene una estructura genética muy compleja, y entonces nosotros estamos tratando un poco de aprovechar esa estructura genética para buscar variantes genéticas que tengan que ver con diferentes fenotipos multifactoriales, en particular pues a través de colaboraciones con otros grupos dentro del propio instituto y fuera. Un interés son rasgos metabólicos, lípidos, obesidad. ¿Por qué son importantes estos estudios, que se lleven a cabo estos estudios? Pues la información genética finalmente se va a ir incorporando a la práctica clínica, eso es un hecho, y los estudios que se están haciendo en otros países no son estudios que nos necesariamente apliquen a la población mexicana. Es forzoso que estudiemos a la población mexicana y las características de la población mexicana para poder conocer cuáles son los factores de la población mexicana que están afectando a nuestra población. Entonces, no podemos, obviamente nos apoyamos en el conocimiento internacional, pero lo que pasa en la población europea no necesariamente pasa parcialmente en la población mexicana, pero tenemos también otro componente, que es el componente nativo americano, que tiene sus propios factores genéticos determinados por sus propios, digamos, procesos evolutivos, y tenemos que estudiar esos dos componentes para poder realmente proponer mejores estrategias de diagnóstico, de prevención, de tratamiento. Bien. Doctora, entonces, bueno, ya regresando un poquito al tema de la obesidad, mencionaba usted que hay enfermedades que son meramente pues genéticas y otras multifactoriales. Entonces, esto quiere decir que el hecho de que un individuo tenga a ciertos padres con obesidad, no precisamente, no representa al 100% que la persona lo pueda tener, ¿o sí? Es decir, va a depender de su estilo de vida. Mucho del estilo de vida. Es como un gradiente. Uno puede tener como una poca carga genética, mucho ambiente, y entonces desencadenar el fenotipo, o puedes tener mucha carga genética, poco ambiente y desencadenar el fenotipo. Pero son dependientes uno del otro, de eso estamos seguros, y va a depender muchísimo del estilo de vida del individuo, y si a eso se le conjunta que tiene una carga genética de predisposición, entonces pues lo más seguro es que se vaya a desencadenar pues todos estos rasgos que, como tú lo dijiste, son problemas de salud pública en este momento, ¿no? Porque son finalmente la antesala a otro tipo de padecimientos cardiovasculares, diabetes tipo 2, que pues son un costo real para los sistemas de salud, ¿no? Y para las personas. Además de estos dos genes que mencionaba, ¿hay algunos otros que se hayan relacionado con la obesidad?
Hay muchos que se han relacionado, muchos que han salido. Hay alrededor de 3.000 estudios de genoma completo que se han publicado del 2006 a la fecha. O sea, fue tal la revolución de la tecnología y de las plataformas genómicas que en el mundo se empezaron a explorar, pues yo diría, no por primera vez, pero de una manera mucho más tangible, digamos, las enfermedades multifactoriales. Fue hasta este siglo, digamos, que se empezaron a reconocer cosas genéticas relacionadas con enfermedades multifactoriales. Antes del proyecto del genoma humano, lo que estaba muy bien caracterizado eran esas enfermedades monogénicas. Para esas enfermedades monogénicas pues se necesitan individuos que sean familiares, que estén relacionados entre sí. Entonces, si uno construye el familiograma de un individuo y ve que está la enfermedad, digamos, de generación en generación entre varios individuos a lo largo de la familia, eso es como una característica de que es un rasgo que tiene un componente genético importante. Y esos intuitivamente son pues los individuos relacionados intuitivamente son los mejores individuos para poder encontrar ese componente genético. En las enfermedades multifactoriales no ocurre eso. O sea, puedes construir un familiograma y no todos los individuos de todas las generaciones ni de una generación van a estar afectados, sino va a haber algunos por aquí y por allá, ¿no? Entonces, para estos estudios más se usan individuos no relacionados. Pero como son efectos pequeños, entonces necesitan de muchos individuos para identificarse. Entonces, muchos de estos estudios, yo creo que arriba del 90% de estos estudios se han realizado en población de origen europea, muy pocos en poblaciones de origen mexicana específicamente, muy pocos en poblaciones latinoamericanas, principalmente porque son muy caros, son estudios muy caros en donde se necesitan muchos individuos y se necesita la tecnología también. Entonces, en el INMEGEN tenemos la tecnología, pero no necesariamente tenemos los recursos a veces como para recolectar una cantidad muy grande de individuos. Y ahí es donde realmente el trabajo en colaboración, y han surgido como muchos consorcios internacionales donde se han recolectado hasta 200,000 individuos, 100,000 individuos para estudiar un rasgo complejo o multifactorial. Entonces, con estos estudios se han identificado muchos, pero por excelencia de esos, el más replicado, la estrella, digamos, en términos de obesidad es este gen FTO. Muy bien. Pero hay otros también. Muy bien, doctora, pues se nos ha terminado el tiempo. Agradezco mucho que nos haya acompañado en esta edición del programa En Entrevista. También agradezco a quienes nos sintonizaron y al equipo de producción, a Diana Morán y a Daniela Galeno, también a Rafael Martínez y a Sharon Yandet. Por favor, no se les olvide pues seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook como México Ciencia y Tecnología y en Twitter como @CONACYT Prensa. Muchas gracias y hasta la próxima.